el uso de los flujos de caja, los riesgos de una mala gestión y algunos indicadores claves pues, en cuanto al flujo de caja. Entonces, frente a esto, pues empezamos con el concepto, pues, básicamente de qué es el flujo de caja. Y básicamente decimos que el flujo de caja es el registro detallado de todas las entradas, o sea, todo lo que son ingresos, y todas las salidas, o sea, los egresos de dinero que se generan en el marco de las operaciones de una empresa durante un periodo determinado, bien sea mensual, trimestral, anual, ¿cierto? De acuerdo a lo que estemos evaluando. Este pues nos va a proporcionar una visión clara y precisa del movimiento real de los recursos líquidos, es decir, a dónde se están, de dónde se generan las entradas y a dónde se están yendo los recursos. La disponibilidad inmediata del efectivo para atender pues esas necesidades operacionales y estratégicas del negocio. Hay que tener claro, pues, que un negocio, pues, siempre va a tener dichas necesidades, va a tener necesidades del día a día, esas necesidades operativas, pero también va a tener necesidades estratégicas, bien sea estrategias de crecimiento, de diversificación de mercado o cualquiera que sea la estrategia que tenga el negocio. Aquí empezamos a mirar una gran diferencia entre el flujo de caja y lo que sería la utilidad neta, que sale básicamente del estado de resultados, que antes llamaban estado de pérdidas y ganancias. En el caso de la utilidad neta, pues se va a ver influenciado por algunos criterios contables, como son estimaciones y ajustes no monetarios, como por ejemplo son las depreciaciones, las amortizaciones y las provisiones. Mientras que el flujo de caja se concentra exclusivamente en los movimientos que implican entrada o salida física de dinero, básicamente como si estuviéramos haciendo lo que llamaban contabilidad de tienda. Esta característica convierte a ese flujo de caja en un instrumento fundamental para evaluar la liquidez de la organización sin distorsiones contables. Y de hecho ahí pues puede generarse algo que muchos empresarios dicen en su día a día y es que dicen, venga, es que la utilidad neta me dio 100 millones de pesos, pero yo en el banco hoy miro y no tengo tanta plata, ¿cierto? Entonces básicamente esas una de las razones fundamentales de por qué uno debería empezar a evaluar lo que sería el flujo de caja. Desde una perspectiva financiera, el análisis es crucial por tres razones. La primera, solvencia. El efectivo disponible determina la capacidad inmediata de la empresa para cumplir con sus obligaciones contractuales, es decir, poderle pagar a los proveedores, empleados, impuestos, el servicio de la deuda, ¿cierto? Un negocio puede ser rentable en términos contables, es decir, lo que hablábamos ahorita, que nos muestra una utilidad neta buena, pero si no genera suficiente flujo de caja, puede caer en una situación de iliquidez que comprometa su continuidad operativa, es decir, poder no poder pagar, por ejemplo, sus proveedores, que de pronto esos proveedores digan no voy a seguir con el pago, pues o no voy a seguir, perdón, despachando hasta que no se haga un pago y pues que eso claramente pues va a afectar el normal desarrollo de la empresa. También pues la otra razón fundamental pues tiene que ver con la capacidad de inversión. Entonces, una gestión efectiva en el flujo de caja permite identificar excedentes que pueden destinarse para el crecimiento de negocio, como la adquisición de activos productivos, la expansión a nuevos mercados o el desarrollo de nuevos productos. Por el contrario, si se tiene un flujo de caja deficiente, pues puede limitar el acceso a oportunidades estratégicas, obligando a depender de la financiación externa, que claramente puede ser muy costosa y que puede llevar también a la empresa a llegar a tener problemas de liquidez. Es decir, como uno diría en el día a día, estar tapando huecos, estar mirando cómo hago para pedir un crédito, para poder pagar, lo que en últimas pues va a reflejarse en la gestión o en la capacidad de que la empresa pueda incluso continuar operaciones. Y lo otro pues tiene que ver con su gestión del capital de trabajo. El flujo de caja está íntimamente ligado al manejo del capital de trabajo, ya que refleja la eficiencia con la cual se administran las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar, y a través de ese monitoreo constante que uno le debería hacer al flujo de caja, se pueden detectar cuellos de botella financiero, o incluso la optimización de ciclos de conversión de efectivo o fortalecer la posición financiera en el corto plazo.
Entonces, el flujo de caja no solamente evidencia la capacidad operativa de una empresa para generar dinero, sino que se convierte en una herramienta indispensable para la planificación financiera, la toma de decisiones estratégicas y la preservación de la estabilidad financiera a largo plazo. Yo por aquí la presentación. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, sí, señor. Listo. Entonces aquí entraríamos a los que son los distintos tipos de flujo de caja. Y básicamente vamos a tener dos grandes enfoques. Uno por actividades económicas y otro por propósito financiero o analítico. Estos de actividad económica pues son el flujo de caja operativo, el flujo de caja de inversión y el flujo de caja de financiación. En el caso del propósito financiero analítico, tendríamos el flujo de caja libre, el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja del patrimonio. Todos ellos tienen, digamos, distintos propósitos y también se van a utilizar de distinta forma, ¿cierto? Entonces, empezando por el flujo de caja operativo, pues lo primero es que tenemos que tener claro que el flujo de caja operativo es el efectivo generado por las actividades operativas de un negocio, ¿cierto? ¿Cuál es su principal objetivo? Mejorar la liquidez diaria y asegurar la continuidad de las operaciones. Es decir, en el flujo de caja operativo es donde realmente yo puedo ver la plata que le ingresa a la empresa y la plata que sale de la empresa por actividades netamente operativas. Entonces, ¿aquí para qué nos puede servir? Si lo empezáramos a mirar, digamos, en la realización constante de este flujo de caja. Primero, para la optimización de la cobranza, por ejemplo, ofrecer descuentos punto pago, implementar recordatorios automáticos y protocolos de recobro para clientes morosos, facturar de inmediato tras la prestación de un servicio o la venta de un producto, lo cual pues nos va a mejorar esa liquidez diaria y poder así mejorar, digamos, el flujo de caja de la empresa. También para la gestión eficiente de inventarios, entonces mantener niveles óptimos de inventario para evitar capital inmovilizado. Y de hecho, pues aquí se generan muchos errores y muchos problemas que tienen las empresas, pues a nivel general, como por ejemplo, llega un proveedor y les dice, ah, venga, es que cómpreme más cantidad y yo le doy un descuento y a veces solamente escuchan la palabra descuento y compran, pero sin tener en cuenta cuánto cuesta tener ese inventario por temas de obsolescencia, por temas de pronto de el mismo bodegaje de ese inventario o incluso seguros o contratar seguridad adicional para poder mantener un inventario. Entonces muchas veces esas empresas caen en niveles que no son óptimos de inventario, niveles que claramente superan las necesidades que tendría la empresa y que al final terminan siendo mucho más costosos y toca salir de pronto en algún momento a rematarlo, lo cual pues obviamente va a desmejorar todo el tema de rentabilidad dentro de la empresa. Y lo otro es revisar periódicamente el inventario y ajustar compras según la demanda real. Lo otro es el control de pago a proveedores, que ya sería empezar a negociar plazos más largos sin afectar, digamos, esa relación comercial, o sea, poder hacer que mis proveedores sean aliados de la empresa y no simplemente un actor más, sincronizar pagos con los ciclos de ingresos del negocio. Entonces, pues lo ideal es poder decir que si me ingresa una plata, poder tener destinado para qué se va a utilizar esa plata y qué se va a pagar con esa plata. Otro tema fundamental, pues en este caso, es la presupuestación y previsión de caja, entonces elaborar presupuestos detallados y proyecciones realistas de ingresos y egresos. Y muy importante en este caso, el tener claro que deben ser realistas, porque a veces uno dice, ah, pues yo hago la proyección y en la proyección se, se ve muy bien la empresa. Sí, efectivamente, el Excel puede con todo, pero la pregunta es qué tan realista es y qué tanto responde a lo que realmente sucede dentro de la empresa, a lo que acontece y lo que hace que el negocio pueda funcionar o incluso pueda dejar de funcionar. Y lo otro, incluir fondos de contingencia para imprevistos.
Si bien es cierto, uno no debería tener siempre fondos de contingencia, sí es bueno empezar a tener algunos ahorritos, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de por qué se hacen tan buenos negocios los bancos en febrero. Básicamente porque las empresas no tienen un fondo de contingencia, por ejemplo, para temas que conocen, como son las cesantías por allá que las tienen que liquidar en febrero, ¿cierto? Entonces el tener fondos de contingencia, el tener esos bolsillos ahí donde yo pueda programar esos pagos que se me van a generar, pero también los pagos que pueden llegar a ser en algún momento imprevistos y que puedan dañar el normal desarrollo. Y pues la reducción y control de gastos, o sea, revisar y optimizar costes operativos y buscar alternativas más económicas, eliminar gastos innecesarios. Y eso es algo que debe suceder constantemente en las empresas. Deberíamos estar buscando cuáles son esos gastos que efectivamente no me están generando un valor agregado o están siendo unos gastos onerosos o innecesarios y poder eliminarlos en algún momento. En este caso, pues si lo hiciéramos solamente desde la formulita, pues básicamente hablaríamos que la utilidad neta, más las depreciaciones y amortizaciones, más o menos las variaciones en el capital de trabajo, pues bien sea si hubo inversión o desinversión en capital de trabajo. ¿Para qué se puede utilizar? Pues básicamente para medir el desempeño operativo y quiénes son esos más interesados en ese flujo de caja, pues operativo, pues básicamente lo que serían los gerentes o los administradores de las empresas, los analistas financieros y los bancos. A los bancos les interesa mucho ver cómo se encuentra el flujo de caja operativo de la empresa. El segundo ítem, pues ya sería el flujo de caja de inversión, ¿cierto? ¿Qué es este flujo de caja de inversión? Pues básicamente muestra los flujos relacionados con la adquisición o venta de activos a largo plazo. Aquí yo puedo invertir o desinvertir en algunos activos fijos. Hay que tener claro, pues, que a la hora de desinvertir en activos fijos, pues significa que sean activos fijos que ya no necesites, porque pues no tiene ningún sentido yo deshacerme de un activo que realmente sigo necesitando. ¿Cuál podría ser ese objetivo? Pues básicamente garantizar que las inversiones generen valor sin comprometer la liquidez. Es importante tener claro ese concepto de valor en este caso, porque pues cuando hablamos de inversiones, hablamos de una platica que es bastante grande dentro de la empresa, bastante importante y que no queremos que comprometa la liquidez, que debería generar mayor valor de lo que se invirtió, ¿cierto? Que si yo voy a invertir en una máquina 100 millones de pesos, porque esa máquina me va a generar muchísimo más de esos 100 millones. Si no, no tiene ningún sentido. Y aquí yo les digo, a mí me ha tocado en mi experiencia ver empresas que incurren en la adquisición de maquinaria y de maquinaria que no necesitan. Vean una empresa, por ejemplo, de confecciones que me tocó alguna vez, invirtió en una máquina para evaluar el desperdicio que generaba una máquina. Y la máquina que compraron valió 100 veces más que el desperdicio que se podía generar. Entonces, pues claramente no era, digamos, la mejor opción en ese caso. Si hablamos de esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues primero la evaluación rigurosa de las inversiones, que básicamente es analizar el retorno esperado antes de comprometer recursos en activos fijos o proyectos de expansión. Y esto nos implica hacer una evaluación financiera de esos proyectos específicos, ¿cierto? Si yo voy a hacer un proyecto de expansión, si yo voy a comprar un activo fijo, es bueno, ¿cuánto me cuesta versus cuánto me va a generar? Bien sea en productividad, en nuevos activos, perdón, en nuevos productos o servicios, ¿cierto? ¿Cuánto me puede generar? Y que al final, pues esa tasa interna de retorno o ese valor presente neto sea positivo. Priorizar inversiones que generen flujo de caja positivo en el mediano plazo y aquí sí es importante también tratar de mantener la liquidez de la empresa, por eso es importante que sea máximo en el mediano plazo, pues puede haber inversiones que me pueden ser muy buenas en el largo plazo, pero posiblemente la empresa no tenga los mecanismos de poder soportar hasta esos niveles de largo plazo.
La venta de activos no estratégicos, entonces es poder desinvertir en aquellos activos que sean ociosos o que no me generen la rentabilidad que yo pudiera estar esperando dentro del negocio. Y aquí podríamos también hablar de otros temas y es cuánto le cuestan los recursos que hay invertidos en las empresas, ¿cierto? La planificación de desembolsos, entonces, es programar inversiones en función de la disponibilidad de caja, evitando esos picos de salida simultánea, ¿cierto? Que no sea que nos vamos a poner a invertir y a invertir y a invertir y que al final nos quedemos sin la caja necesaria para poder operar. Se puede también analizar, por ejemplo, el uso de arrendamientos o renting, ¿cierto? Optar por este renting, pues en lugar de compras directas, podría reducir esos desembolsos iniciales y poder mantener un poco mejor la liquidez. Si bien es cierto el renting, pues claramente para que sea un negocio para la contraparte, pues significa que ellos tienen que cobrarme por ese arrendamiento que me van a prestar, pues también me va a mejorar la liquidez, pues no me toca pagar toda la plata ya de contado, sino que me toca pagarla en cuotas mensuales. En cuanto a la fórmula, pues básicamente va a ser el ingreso por la venta de activos menos las compras de esos activos, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza? Pues básicamente para la evaluación de decisiones de inversión. ¿Y quiénes son los más interesados? Pues los inversionistas, los administradores y de pronto la parte contable que pueda revisar, como habíamos hablado ahorita, el tema de cómo se genera esa liquidez dentro de la empresa. El tercero, pues ya es el flujo de caja de financiación, pues que son los flujos vinculados al financiamiento externo, ¿cierto? Cómo consigue la empresa los recursos y pues el principal objetivo es obtener y gestionar recursos externos de manera eficiente y sostenible. Aquí tendríamos que tener en cuenta temas como la negociación de condiciones de financiamiento, pues buscar líneas de crédito con tasas y plazos favorables. Aquí les cuento otra experiencia que tuve en algún momento y fue sentar 5 entidades financieras al tiempo, comentarles un proyecto de inversión que tenía la empresa y a partir de eso dejar que ellos presentaran sus propuestas en cuanto a líneas de crédito, tasas y plazos, ¿cierto? Y claramente, pues al estar los 5 juntos reunidos en un mismo lugar, pues eran básicamente llamando, buscando cómo podían tener mejores tasas, buscando cómo podían otorgar mejores condiciones crediticias o incluso plazos. También el tema de refinanciar deudas existentes para mejorar condiciones y reducir pagos, y esto aplica tanto para empresas como para personas. Básicamente, cuando uno tiene un crédito que está muy alto, pues uno puede estar buscando constantemente en el mercado si hay mejores opciones, bien sea tasas, bien sea condiciones o incluso plazos. Y otro tema importante, la diversificación de las fuentes de financiamiento, entonces alternar entre préstamos bancarios, factoring, emisión de bonos y acciones, pues en el caso de las empresas que tengan esos perfiles, según las necesidades y obviamente el perfil de la empresa, ¿cierto? Otro tema importante, la gestión proactiva de los calendarios de pagos. Entonces, planificar el pago de deudas y dividendos en función de los flujos de caja proyectados, de ese flujo de caja operativo que ya vimos. Entonces, cuándo me pueden quedar algunos picos de liquidez y poder aprovechar esos picos de liquidez para poder hacer los pagos de las deudas y de dividendos en caso pues, de que aplique. Y el uso estratégico de otras herramientas, como podría ser el factoring, que básicamente nos podría servir para adelantar el cobro de cuentas por cobrar mediante, pues y con eso conseguir una liquidez inmediata sin recurrir a endeudamiento tradicional. El factoring es bueno si se utiliza bien. Si no, pues básicamente lo que va a hacer el factoring es seguir haciendo lo de tapar huecos que hablábamos ahorita, ¿cierto? En cuanto a esto, pues sería básicamente los ingresos por deuda o capital, menos los reembolsos, menos los dividendos, ¿cierto? Y se utiliza básicamente para el análisis del apalancamiento financiero. ¿Quiénes son los más interesados? Pues en este caso los acreedores, ¿cierto? Ya pasando, digamos, a los analíticos, el primero que teníamos era el flujo de caja libre. Y en el flujo de caja libre, pues básicamente es el efectivo disponible para que todos los inversionistas, luego de cubrir operaciones, inversión, ¿cierto? La fórmula, pues, es flujo de caja operativo
partimos a partir del que ya teníamos, menos las inversiones, menos los incrementos en el capital de trabajo. Su uso, pues básicamente para valoración de empresas. Y los interesados, analistas y los negociadores, pues en una posible compra o venta de una empresa, ¿cierto? El otro, pues sería el flujo de caja del proyecto, que en este caso, pues hablaríamos de los flujos específicos generados por un proyecto de inversión, donde básicamente la fórmula sería ingresos menos costos operativos menos inversiones y más o menos la variación. Esto nos va a servir para poder hacer un análisis de la viabilidad económica de un proyecto, donde vamos a evaluar el BPN, donde vamos a evaluar la TIR, donde vamos a evaluar la relación costo-beneficio, el costo anual uniforme equivalente, etcétera, ¿cierto? ¿Quiénes son los más interesados en este caso? Los evaluadores de proyectos y pues obviamente quienes solicitan dichas evaluaciones de proyectos. El otro es el flujo de caja del patrimonio, también llamado flujo de caja del inversionista, que es el flujo disponible para los accionistas luego de cubrir las operaciones, inversiones y deudas. Y la fórmula, pues básicamente es el flujo de caja libre menos el servicio de la deuda más la deuda nueva, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza? Para poder hacer valoración del patrimonio, del equity, ¿cierto? Pero adicional se puede aplicar en sectores específicos, como por ejemplo manufactura, tecnología, servicios, ¿cierto? Donde ya podríamos en esos sectores aplicarlos distintos. Entonces, por ejemplo, en el caso de manufactura, básicamente, ¿qué vamos a priorizar? Un flujo de caja operativo o un flujo de caja de inversión, ¿cierto? La gestión de inventarios, el capital de trabajo va a ser fundamental en el sector manufactura. Pero si nos vamos para el sector tecnología, por ejemplo, el flujo de caja de inversión y financiación van a destacar por la necesidad de innovación y crecimiento acelerado. Y en el caso de un sector servicios, por ejemplo, el flujo de caja operativo es crítico para la supervivencia y expansión, dada la dependencia de los cores, ¿cierto? Entonces, cuando uno puede lograr comprender estas diferencias y la aplicabilidad de cada uno de estos tipos de flujo de caja, va a permitir optimizar la gestión financiera y tomar decisiones estratégicas alineadas con las necesidades y los objetivos empresariales. ¿Cuáles serían esas ventajas de la utilización de los flujos de caja, cierto? Entonces, digamos que lo primero es que tenemos que decir es que el análisis de flujo de caja es una herramienta crítica que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas sobre el presente y futuros de sus finanzas, ¿cierto? A través del monitoreo sistemático de las entradas y salidas de efectivo. Se obtienen valiosos insumos que inciden directamente en la sostenibilidad de negocios. Entre otros, los principales beneficios se destacan los siguientes. Por ejemplo, la anticipación de los problemas de liquidez. Entonces, cuando yo puedo identificar con antelación los periodos en los que se proyecta un déficit, por ejemplo, de efectivo, el análisis de flujo de caja me va a permitir incrementar las acciones correctivas, como por ejemplo la negociación de plazos con proveedores, ¿cierto? Es muy distinto si yo a mi proveedor que me da 30 días, le digo me va a demorar 45 días, decírselo desde ya, que decírselo ya cuando se me venció la factura, ¿cierto? El acceso a líneas de crédito, entonces lo mismo, no es lo mismo ir al banco ya y decir, bueno, tengo necesidades de crédito que claramente pues me van a ofrecer, en el caso de que me ofrezcan líneas crediticias que van a ser muy favorables para ellos, que hacerlo con suficiente tiempo y poder tomar líneas que se ajusten a los gastos que voy a tener en su momento, ¿cierto? Entonces, esta capacidad de reacción oportuna va a reducir significativamente el riesgo de insolvencia y evitar las interrupciones operativas que se puedan generar. También pues, nos va a servir como apoyo a la planificación financiera, ¿cierto? Entonces, el flujo de caja, pasando yo por aquí de diapositiva. En este caso, el flujo de caja actúa como una base sólida para la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras realistas, ¿cierto?
Al conocer con precisión los ciclos de entrada y de salida de efectivo, la empresa puede prever con mucha mayor certeza las necesidades de financiamiento, determinar la viabilidad de nuevos proyectos o inversiones y optimizar la asignación de recursos a lo largo del tiempo. También nos sirve como para la evaluación del desempeño operativo real, ¿cierto? A diferencia de otros indicadores contables que pueden estar influenciados por ajustes no monetarios o políticas contables, el flujo de cada operativo va a reflejar verdaderamente la capacidad del negocio para generar recursos a partir de su actividad principal. Y esto le permite a la gerencia medir la eficiencia operativa sin distorsiones y detectar cuellos de botella financieros vinculados pues, a ese capital de trabajo. Y por último está el tema del fortalecimiento de confianza entre inversionistas y acreedores, es decir, con los stakeholders, ¿cierto? La presentación clara y consistente del flujo de caja va a proporcionar transparencia sobre la solidez financiera de la organización y este nivel de información va a generar mayor credibilidad frente a bancos, proveedores de capital, socios estratégicos, lo cual puede traducirse en mejores condiciones de financiamiento, tasas de interés más competitivas y mayor disposición de invertir en el crecimiento del negocio. Obviamente, pues tenemos unas ventajas, pero también podrían haber algunos riesgos asociados a la gestión inadecuada o a no utilizar los flujos de caja, ¿cierto? Entonces ahí es donde decimos que una administración deficiente del flujo de caja presenta uno de los principales focos de riesgo financiero dentro de cualquier organización. De hecho, un mal manejo de flujo de caja básicamente lo que hace es poder acabar con cualquier empresa, ¿cierto? Independientemente del tamaño o del sector, o sea, esto no es que esté influenciado por el tamaño de la empresa, ni que esté influenciado por el sector, sino independientemente de eso, esto es un riesgo latente dentro de las empresas. Aunque una empresa pueda mostrar rentabilidad en sus estados financieros, si no gestiona adecuadamente su liquidez operativa, se expone a escenarios de vulnerabilidad que pueden afectar gravemente su sostenibilidad. Entre esos riesgos, ¿cuáles podríamos destacar? Primero, la falta de liquidez operativa. ¿Y qué es eso de la falta de liquidez operativa? Un flujo de caja negativo sostenido en el tiempo va a comprometer la capacidad de la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones inmediatas, como por ejemplo el pago de nóminas, el pago de proveedores, el pago de otros gastos, como pueden ser servicios públicos o incluso impuestos. Y esto, en últimas, ¿en qué va a derivar? En interrupciones operativas, por ejemplo, si mis empleados dicen que no van a seguir trabajando o si mis proveedores no me despachan material, ¿cierto? La pérdida de credibilidad ante terceros, entonces no es lo mismo si yo al proveedor le digo le voy a pagar a 30 días y le termino pagando a 60. Entonces eso claramente pues va a perder credibilidad y esa credibilidad se va a reflejar también en temas como por ejemplo que me reduzcan los plazos, bien sea los bancos, pues los bancos me cierran las puertas o si es mi proveedor me reduce mis plazos y me dice yo le estaba dando 60 días, pero de aquí en adelante le va a dar 30 o me tiene que pagar incluso por anticipado, que puede llegar a suceder. Esta situación pues va a derivar pues en las interrupciones que ya habíamos dicho e incluso en algunos contextos podría ser el riesgo de cesación de pagos o que la empresa contablemente ya no sea rentable, ¿cierto? Entonces, en contextos de incertidumbre, aceleración económica, la liquidez se convierte en el activo más valioso y escaso que podría tener una empresa. Otro riesgo es la dependencia excesiva del financiamiento externo. Cuando la generación interna de efectivo es insuficiente, y aquí es importante entender que eso puede generarse incluso por decisiones estratégicas que se hayan tomado internamente, como por ejemplo, queremos mejorar las ventas. Entonces, una forma que se le ocurra a alguien de mejorar las ventas es subir los plazos a los clientes para que más clientes me compren. Y eso significa que yo tengo que financiar
esa operación adicional, pues esos clientes adicionales. Entonces, claramente, la empresa puede llegar a problemas en que su generación de efectivo es insuficiente. Entonces, estas empresas se van a ver obligadas a recurrir de manera constante al endeudamiento para cubrir esas necesidades operativas. Y esta práctica, aunque puede llegar a verse viable en el corto plazo, incrementa pues claramente los costos financieros, entonces voy a tener costos que eran innecesarios tener, reducir la flexibilidad presupuestaria y exponer el negocio a la volatilidad de las tasas de interés o de las condiciones crediticias. Además, pueden deteriorar indicadores claves como el apalancamiento, la cobertura de intereses, lo que afecta negativamente la percepción de riesgo por parte de los inversionistas o de las entidades financieras. Es decir, empiezo a caer en un círculo vicioso donde yo estoy prestando, estoy prestando, estoy prestando, estoy prestando y ya no voy a tener cómo cubrir o cómo tener unos indicadores que efectivamente sean viables para las entidades financieras y me terminen diciendo no sigo prestando, ¿cierto? Otro, pues, es los errores en la estimación y proyecciones de los flujos. Entonces, una planificación financiera inadecuada basada en supuestos poco realistas o sin considerar estacionalidades o ciclos de operación puede conducir a proyecciones erróneas. Y estas proyecciones erróneas de ingresos y egresos se traducen en desbalances inesperados, ¿cierto? O sea, yo estoy proyectando una cosa, pero la realidad es que va a ser otra completamente distinta. Entonces, la gestión del flujo de caja requiere, por lo tanto, una visión estratégica apoyada en información contable y financiera oportuna y modelos de simulación que permitan anticipar distintos escenarios que se puedan presentar dentro de la empresa. Otro tema podría ser el descuido de inversiones estratégicas. Entonces, en el afán por uno preservar la liquidez, por poder mantener en operación la empresa, las empresas pueden adoptar posturas muy conservadoras, ¿cierto? Postergando inversiones claves como, por ejemplo, modernizaciones tecnológicas, crecimiento orgánico o la innovación en productos o servicios. Y esa aversión al riesgo que puede coincidir con pues, o que puede conducir a una pérdida de competitividad en el mediano plazo, ¿cierto? Porque claramente las otras empresas posiblemente, si estén invirtiendo en mejorar, y pues si yo no lo hago, pues me quedo por fuera del mercado. Y ustedes saben que claramente en mercados que son altamente competitivos, como el que estamos, pues usted se queda relegado, pues esa falta de decisión que usted tuvo en un momento, pues lo va a sacar del mercado, ¿cierto? Entonces, una gestión eficiente del flujo de caja no implica acumular efectivo de forma pasiva, sino equilibrar la liquidez con la rentabilidad estratégica. Es decir, cada que tengo liquidez excesiva, pues mirar en qué voy a incurrir para poder seguir o mantener, pues, digamos, unos niveles óptimos sin tener muy poca liquidez, pero tampoco teniendo liquidez excesiva. Aquí se presentan pues también algunos indicadores claves que puedo evaluar dentro de la empresa, ¿cierto? Pues el primero de estos indicadores claves pues tiene que ver con el EBITDA, ¿cierto? Cuando recordamos el EBITDA, pues básicamente es la utilidad operativa, o sea, lo que sería el EBIT, más depreciaciones y amortizaciones, es decir, esas partidas que no generaron salida de efectivo. ¿Qué es? Pues mide la rentabilidad operativa pura antes de gastos financieros, impuestos y partidas no monetarias. Entonces, ¿por qué es importante o por qué nos va a servir para el análisis de flujo de caja? Porque nos permite estimar la capacidad de generación de caja de la operación principal de la empresa, o sea, de lo que se dedica a la empresa. La segunda, pues, tiene que ver con el CAPEX, ¿cierto? O los activos de inversión, que básicamente, pues, son los activos de inversión, menos la venta de activos fijos, pues, en el caso de que haya, porque, pues, esta venta lo que va a hacer es reducirme la necesidad, pues, de dinero, pues, para poder hacer estas compras que necesite. Refleja las salidas de efectivo destinadas a mantener o ampliar la capacidad productiva que tiene la empresa. Y aquí, como les decía ahorita, es muy importante tener claro que no es simplemente comprar por comprar.
sino hacer realmente un análisis de si los activos fijos que voy a adquirir responden efectivamente a las necesidades que tiene la empresa, o si puede haber activos fijos que de pronto respondan de una mejor forma. Entonces, esto impacta en la liquidez futura y en la sostenibilidad del negocio. Lo otro es la variación del capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Que básicamente son cuentas por cobrar, inventarios, menos cuentas por pagar, ¿cierto? Eh, en dos periodos diferentes, ¿cierto? O sea, al poder hallar la variación de ese capital de trabajo en dos periodos, pues neto operativo, y mide el cambio en la inversión en capital de trabajo operativo. ¿Por qué es importante? Porque un aumento significa más recursos atados en operaciones, reduciendo la caja disponible, lo que les decía yo ahorita, tomar una decisión de, no, pues mantengamos más inventario. Es que mantener más inventario significa aumentar ese inventario y ese inventario pues no es simplemente, pues o es simplemente plata que yo dejo ahí puestecita y que posiblemente necesite o pueda necesitar para otras operaciones futuras, de pronto más estratégicas, ¿cierto? Que dejar un inventario o, por ejemplo, dar más plazos. A veces uno dice, pues doy más plazos, es bueno. No. En realidad, muchas veces uno piensa que, bueno, si yo tengo problemas de liquidez, la mejor forma es salir a vender más. Y al contrario, vender más posiblemente podría aumentar mis problemas de liquidez. ¿Qué debería hacer yo en ese caso? Pues más bien tener unas formas eficientes de cobro, ¿cierto? Eh, el flujo de caja por acción, pues básicamente es el flujo de caja libre dividido el número de acciones en circulación, ¿cierto? Muestra cuánto flujo de caja libre genera la empresa por acción. Y esto es un indicador de creación de valor para los accionistas. O sea, los accionistas van a estar constantemente mirando este indicador para poder decir si invierten o no invierten más en esa empresa, o incluso si desisten de la inversión que tienen en esa empresa. El tema de cobertura de intereses, que básicamente son el evita dividido los gastos financieros, y esto nos indica cuántas veces el evita cubre los intereses. Es importante porque evalúa la capacidad de la empresa para atender su deuda sin comprometer su liquidez. Y la rentabilidad del flujo de caja, que básicamente sería el flujo de caja dividido los ingresos totales, y esto en porcentaje, y mide pues el porcentaje de ventas que se traduce en flujo de caja. Y es importante porque refleja la eficiencia en que se transforman los ingresos en caja neta disponible. Creo que me volví alguno. Así, la conversión de EBITDA a flujo de caja, ¿cierto? Porque me había volado ese indicador, porque estaba pensando en él. En el caso de la conversión de EBITDA a flujo de caja, pues básicamente es el flujo de caja libre sobre el EBITDA, y pues esto nos indica qué proporción del EBITDA se convierte en flujo de caja libre, algo muy similar al último que vimos, ¿cierto? Y evalúa la eficiencia de la empresa en transformar la utilidad operativa en efectivo. Algunas conclusiones pues rápidas, pues claramente el flujo de caja implica un monitoreo constante y pues independientemente del flujo de caja que se elija de acuerdo al tipo de empresa, al tamaño de la empresa y a las necesidades específicas que tenga la empresa, pues van a exigir un monitoreo constante, que esto básicamente es implementar un seguimiento periódico de ese flujo de caja, donde yo pueda darme cuenta de qué está cambiando y sobre todo poder evaluar cuáles son las razones por las cuales está cambiando. Lo otro, pues el tema de las proyecciones realistas, ¿cierto? Que es crear escenarios que anticipen distintas situaciones del mercado. Entonces es bueno no solamente crear un escenario, sino varios escenarios que nos puedan mostrar las posibles opciones que se den y cómo poder resolver o cómo poder actuar ante cada una de esas situaciones.
Y el tema de un control riguroso, pues, que es gestionar eficientemente las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, los inventarios, o sea, estar constantemente verificando que se cumplan las políticas. Y fíjense que muchas veces las empresas se tienen políticas, pero no se cumplen o se cumplen a medias, ¿cierto? O dependiendo de quién sea el cliente o quién sea el proveedor, se cumplen, ¿cierto? Y el tema de la integración total, que es alinear los flujos de caja con los sistemas contables y de gestión, porque muchas veces las empresas, independientemente de su tamaño, no lo hacen. Aquí es importante tener claro que las empresas más grandes, pues claramente van a tener una mejor integración. ¿Por qué? Porque tienen software que ya vienen diseñados para poder entregar esta información, pero las empresas pequeñas a veces carecen de la oportunidad de tener software, en cuyo caso, pues básicamente uno podría hacer o llevar hasta un Excel con las cuentas de tienda, con las entradas y las salidas y cuáles son las necesidades de dinero, bien sea para entrar, pues de entradas y de salidas a futuro, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues esta era como una conferencia, pues aquí dejo un espaciecito, pues también para que se generen de pronto algunas preguntas que puedan tener y pues ahí por parte del consultorio financiero los invitamos a que si estas son algunas de las necesidades que pueden ver dentro de sus empresas, el consultorio financiero está ahí para poder verificar cuáles son esas necesidades de flujo de caja y poder atenderlos de una forma óptima. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Buenas Julie. tardes. Juan, te pregunto, en el consultorio, digamos, que se puede ir, digamos, con una persona de la empresa, sea la gerente, representante legal. El consultorio está abierto para la comunidad académica, ¿cierto? Y la comunidad académica implica, pues si por ejemplo estás en un puesto donde básicamente requieres de esto, pero querés estar acompañada de la gerencia, pues no habría ningún problema. Ah, bueno, Juan, súper, porque la verdad sí tenemos como esa necesidad dentro de la compañía, entonces me gustaría mucho, pues, como que nos acompañaran en este proceso. Bienvenida entonces al consultorio. Creo que por aquí no tengo el enlace, pero pues básicamente en la página web de la institución pueden ingresar, pues. O de todas Ah, formas, no sé si listo. de pronto ahí les queda el correo para que les manden el enlace, pues, después a todos del consultorio. Ah, bueno, listo, Juan, sí, dale, que yo creo que la profesora Harling quedó de pasármelo. Muchas gracias. Listo. No sé si tengan alguna otra duda. Sí. Parece que no. No. En el chat creo que hay una pregunta, Juan. Ya reviso el chat que no tengo por aquí a la mano. Ah, bueno, por aquí ya nos están compartiendo los enlaces del consultorio. De hecho, esa no es la pregunta, pero ahí están. Digamos que la pregunta que nos hacen por aquí es qué horarios se manejan pues en el consultorio. En el consultorio financiero, en el consultorio NAF, hay distintos consultores en distintos temas. Entonces ahí podrían verificar cuáles son los horarios y elegir pues el consultor que más se adapte tanto a las necesidades que tengan como empresa como a los horarios. Listo, muchas gracias, Juan. Sí, ya miré el enlace. Ya no hay más
Listo, no sé qué otra duda tengan. Parece que no. Pues bueno, en el caso pues de que no se generen más dudas, pues entonces les agradezco mucho pues haber estado en esta conferencia, haberse tomado el tiempo pues para mirar pues algunos temas que pueden ser importantes y que claramente, como lo dije ahorita y lo reitero, pues están para ustedes todas las puertas abiertas del consultorio. E incluso, pues en caso de que sean temas académicos, pues también se tienen todas las disponibilidades. Muchas gracias, Juan. Súper interesante la conferencia. Listo, entonces muchas gracias a todos y una feliz tarde. Muchas La gracias, grabación. feliz Nos tarde. Muchas compartimos la gracias. grabación, Muchas porfa. gracias, hasta luego. Gracias, feliz tarde. Alguien dijo que nos Gracias. compartieran qué pena. La grabación, la persona que grabó la,